veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, continuamos en el sector eléctrico porque ocurre que a esta hora, a las 10:18, tenemos el placer de recibir al amigo Milton Morrison. Ustedes saben que es el administrador de la empresa de distribución de energía del sur, EDESUR, empresa distribuidora de energía, EDESUR. Bienvenido, Milton. Buenos días. Muy buenos días, Domingo, Ricardo, Federico, Don Fafa. Para mí siempre será un placer estar aquí entre ustedes. Tú tienes el privilegio de dirigir el buque insignia de la distribución de energía eléctrica en República Dominicana. Casi siempre definía una vocación de recuperación mayor que las otras dos. ¿Cómo andan los números en ese sentido? Mira, los números en EDESUR, cuando nosotros hacemos un balance de estos 15 meses, la administración, son muy favorables a lo que nosotros encontramos en la empresa. Por ejemplo, para darte algunos números, en términos de lo que tiene que ver con la cobranza y la facturación, hemos aumentado en prácticamente un 10% de lo que nosotros encontramos antes de lo que era el proceso de la pandemia. Nosotros hemos aumentado en un 98.5% el abastecimiento de la demanda. Estamos dando mucho más energía que lo que se daba antes. Antes de la pandemia, en la pasada administración, el promedio era 84-86%. Por eso habían personas que recibían apagones de manera expresa porque se gestionaba la demanda para maquillar los indicadores de pérdidas que tenía la distribuidora. Nosotros hemos transparentizado el tema de lo que son las pérdidas de distribución. Han reducido las reclamaciones de avería. Los indicadores, por ejemplo, el SAIFI, el SAIDI y lo que es la atención al cliente, están en unos niveles bajos históricos que no había tenido la empresa. Hemos organizado la empresa hacia lo interno. Fuimos la única entidad pública, fíjate que no hablo de empresa pública, entidad pública, incluida todos los ministerios, direcciones en el aparato estatal, que en este año logró cumplir con el mandato del decreto que el presidente emitió en enero de este año, que mandaba a certificar las empresas antisoborno y por cumplimiento. Nosotros logramos 3 certificaciones internacionales ISO, una ISO 9001, una antisoborno y otra que tiene que ver con el cumplimiento. O sea, logrando un hito, que eso no se había logrado. Pero también hemos ido trabajando en lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente de manera directa. Hemos ahorrado solo en términos de materiales reusados bajo un programa que nosotros que emprendimos cuando llegamos, de reutilizar transformadores, medidores que declaraban que estaban desechados. Hemos ahorrado cerca de 600 millones de pesos. Sí, más de 600 millones de pesos. Hemos reducido la deuda con suplidores, que antes estaba en 120 días, le hemos reducido a mucho menos de 80 días. Y ahora mismo nosotros hemos reducido esa deuda en más de 1.000 millones de pesos respecto a lo que había antes. Es decir, nosotros estamos trabajando con una empresa a niveles de eficiencia y satisfacción y nos sentimos muy bien. Ahí están los números, solo hay que revisarlos. Milton, aunque usted no fue mencionado, claro, se sacó un corte donde no se especificaba, pero tanto la persona que publicó el artículo en acento, como las opiniones que se vertieron aquí, que yo también emití, no se menciona usted como que se aumentó el salario. Incluso se ve que el salario es más bajo cuando uno entra a la nómina de la sede. El suyo es el más bajo. Pero usted quería aclarar que usted no se aumentó el salario. No, claro. Y qué bueno, Ricardo, que tú haces la introducción al tema. Porque no te niego y debo decirlo público, tú una persona que tanto admiro, que valoro, con una amistad, cuando escucho ese corte que hicieron, quizás manipulado, ¿verdad? Porque no pusieron la otra parte. Es que siempre cogen la parte que le gusta a la gente, ¿no? Claro, entonces cuando veo eso y dicen los administradores, eso fue una puñalada en el corazón. Pues yo dije que Ricardo no es eso, Ricardo me conoce y sabe. Entonces, qué bueno. Yo sé que usted no es un asaltante de la política. Por eso, entonces mira qué sucede. Yo soy el administrador que menos gana en términos de salario. Entonces ¿cuál es el salario suyo? Simplemente el salario es el mismo que tenía el administrador anterior. El mismo que tenía. Por eso a mí me gusta hablar con números. Como soy ingeniero, los estadísticos y los números son los míos. Mira, en la administración pasada, el salario que tenía el administrador pasado, esto lo bajé de la página de transparencia,
Míralo ahí, los 575,000. Yo traje aquí todos los volantes de pago de los que yo he recibido desde septiembre del 2020 a noviembre del 21. 575. Y todos dicen 575. Aquí yo lo tengo quincena por quincena, que te lo voy a dejar o se lo voy a dejar al que lo quiera. Luego está en la página de transparencia, el portal, donde pueden bajar todas las nóminas y ahí están, es el mismo salario. Entonces, yo de verdad, cuando vi eso, me preocupó bastante. Pero usted sabe que yo soy un miembro de País Posible, casi. Ah, bueno, tú ves, ahí ya eso me gustó. No, pero realmente yo quiero significar algo. Miren, nosotros estamos en esa posición y somos incapaces. Primero, por los principios, los valores. ¿Cómo yo voy a llegar a una institución a subirme un salario? Y más un salario que un salario privilegiado, eso es lo primero. En un país como este, en un país como este. Sí. Segundo, no tengo la potestad para aumentarme el salario. Eso lo hace el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras. Por principio yo no haría eso. A mí me dolería. Yo dejo eso. Yo no vine a esa función de que a estar buscando un salario. Es un tema de un compromiso país y con el gobierno. Segundo, es bueno que se sepa. Miren, en 15 meses que yo tengo ahí, 15 meses, yo no he realizado un primer viaje pagándome viáticos ni boletos de la empresa. Segundo, el vehículo que yo utilizo, el 95% de las veces que ando, el que está ahí abajo, es un vehículo de mi propiedad, no de la empresa. Yo uso mi vehículo y no recibo ninguna compensación por uso de mi vehículo que llegué con él cuando llegué a la posición. Tercero, tampoco yo como de mis almuerzos diarios, que todos los días almuerzo ahí porque trabajo 14 y 15 horas, y excúsenme que lo diga diariamente, yo como ahí y nunca he usado los recursos de la empresa para pagarme un almuerzo, porque cada quincena yo le transfiero a mis asistentes de mis recursos un dinero para que ellas me compren mi comida. Cuando llegué ahí rechacé la tarjeta de gasto de representación de 150,000 pesos que tenían en la administración anterior y no quise eso. Y rechacé también por escrito una asignación que se me hizo de combustible y por escrito al consejo también la rechacé. Entonces, eso es bueno que se aclare. Claro que no sí. me ha aumentado salario, gano el mismo salario y más bien no recibo beneficios extras de EDESUR, porque lo que yo estoy es trabajando y comprometido con este país. Ese es Milton Morris. Mira, Milton, nosotros aquí te respetamos mucho, aunque tengo diferencia filosófica contigo respecto al manejo del sector eléctrico. No te pongas nervioso, que el jefe humilde. Sigue. No. Mira, ahora mismo se están desarrollando dos acciones orientadas a justificar la entrega de las distribuidoras al sector eléctrico, al sector privado. La primera acción es montarse en el relato de que está muy deteriorada y continuarán deteriorándose. Ese es el relato en que militan los que se convierten en constructores de relato y manipuladores de datos para justificar privatizaciones. Y la otra es que el sector público no tiene posibilidad de recuperar la distribuidora. Ese es el caso. Mire, yo le voy a responder rápidamente con lo siguiente. El gran líder chino, Deng Xiaoping, decía o dijo, no importa que el gato sea blanco y negro, lo importante es que case ratones. Mira, yo te voy a decir algo. El plantear el tema de que las distribuidoras son deficitarias porque no tienen una administración de tal tipo, para ser concreto, eso hay que analizarlo. Y yo le voy a decir a ustedes claramente por qué las empresas distribuidoras son deficitarias. Ustedes quieren escuchar esto y usted después me va a decir cuál gato quiere que case el ratón. Es el siguiente. Lo primero, las empresas son deficitarias porque hay una tarifa eléctrica que no refleja los costos reales. Sea el sector público o privado que tenga la administración de la distribuidora, se va a enfrentar con un déficit financiero por el tema de la tarifa de muchísimos cientos de millones de dólares que el gobierno tendrá que hacer una u otra cosa, que es o dejar que el sector privado aumente la tarifa o pagar la diferencia de lo que se llama el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, FETE. ¿Cierto? Otro elemento. ¿Por qué son deficitarias las distribuidoras? Ahí hay unas pérdidas no técnicas, que es el robo de la energía. Oigan esto.
Las empresas distribuidoras son empresas de servicios sujetas a una ley de compra 340. Eso las ralentiza, eso no la hace eficiente, aunque es lo correcto, porque es lo que imprime transparencia. Pero si tú tienes falta de transformadores o de medidores, como ocurre actualmente, yo no puedo salir al mercado a comprar eso. Yo tengo que someterme a un proceso que para la compra de unos medidores que llegaron hace 2 semanas los primeros, ¿ustedes saben cuánto duramos? 10 meses para que llegue. Esa es una de las cosas que se quiere cambiar. Esa es una de las cosas que se quieren cambiar. Entonces, tú no puedes tener una empresa queriendo ser ágil en términos de servicio, pero teniendo restricciones. Lo otro que te voy a decir, y te voy a hablar gráficamente para que entiendas esto. El barrio Las Flores, por ejemplo, aquí. El barrio Las Flores tiene alrededor de 3.000 viviendas que están cimentadas encima de unos terrenos invadidos. Las empresas distribuidoras tratamos de entrar para normalizar el consumo de electricidad en ese barrio. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que los dueños de los terrenos demandaron a la distribuidora porque decían entonces que la distribuidora, poniéndolo íbamos a regularizar, a legalizar la ilegalidad. ¿Cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué entonces hace la distribuidora? Le corta la energía en el troncal para que esas 3.000 familias no tengan energía. Bueno, yo no sé si el sector privado podría hacer eso, porque la huelga y la quema de goma, yo no sé quién es que tomará la presión de ese asunto, ¿cierto? Lo otro es un subsidio, tenemos un subsidio cruzado, que aquí si tú eres millonario y consumes menos de 700 kilos, el Estado, el gran Estado rico dominicano te paga un subsidio a la tarifa. Eso hay que focalizarlo porque es un subsidio generalizado. Entonces, cuando tú te pones a ver en realidad, las empresas distribuidoras lo que son víctimas de un esquema en un sector eléctrico que no son de una u otra forma factible llevarlas a cabo. Entonces, si el sector privado administra, y no es que estoy diciendo, no es que me estoy oponiendo, estoy haciendo una exposición objetiva. Si el sector privado en el día de hoy usted le entrega la administración de la distribuidora, la diferencia por el subsidio a las tarifas, alguien tiene que pagarla. Tiene que pagarle el Estado, ¿cierto? Cuando las empresas privadas tengan que comenzar a gestionar la energía en los sectores muy difíciles de gestionar, entonces hay unos conflictos que se generan ahí de términos legales que para una empresa privada sería muy fácil cortar toda la energía y volver al esquema de los apagones anteriormente. Pero para el Estado, que tiene la responsabilidad del servicio público, no le es tan fácil hacer ese tipo de cosas. Entonces, dicho eso, lo que yo le quiero significar es que hay una serie de elementos que tienen que sopesarse de carácter social, político y económico, que son los que dan la factibilidad de si puede ser público o privado. Y por último, el robo de la energía. Oigan esto, la sociedad, todos, tenemos que ponernos en una cruzada contra el robo de la electricidad. Y yo lo voy a decir responsablemente, porque a veces uno ve, Ricardo, personas analistas muy buenos, y me excusan, no quiero ofender a nadie, que te escriben en un documento y en un paper, todo muy bien bonito, pero hay que estar en la boca, arriba del tigre, tratando de domarlo. Miren lo que pasa aquí. Aquí se habla de robo de la energía. Hay sectores, es verdad, muy empobrecidos, que te roban la energía. Y tú te metes en un barrio, le cortas, normaliza, y 2 horas después hay un tigre en el barrio que lo está conectando. Las empresas distribuidoras no pueden tener un supervisor por cada cliente, entonces yo debería tener 1 millón de supervisores para vigilar el comportamiento ciudadano, pero el vecino que ve eso tampoco quiere denunciar. Entonces las pérdidas se dan ahí, pero son solo los pobres. Mentira. Aquí la clase media y rica también. Yo he encontrado robos de energía aquí en el centro de la ciudad, en torres importantes. Yo un día pasaba, y me voy a remitir el nombre, una gran empresa comercial aquí, que le había dado de baja al servicio nuestro, porque decía de que iban a cerrar. Un día paso yo por ahí y la veo encendida. Llamo al director técnico comercial y digo, fulano, y tal empresa no estaba supuestamente cortada. Bueno, cuando mandamos allá a la brigada, estaba conectado. Un restaurante importante aquí del país que también dijo, no, yo estoy operando con mi planta. Cuando le mandé a ver, tenía un cable robándose la energía. O sea que el robo de la energía no es propio de la distribuidora, es un tema de la sociedad. Y por último, Domingo, y con esto cierro, se ha dicho, y quiero de manera responsable decirlo, se ha dicho que el problema de la distribuidora es el cobro, que no cobran, porque por eso entonces se necesita una gestión más eficiente. Eso es falso. El problema de la distribuidora no es el cobro. ¿Usted sabe cuánto yo cobré el mes pasado? 98.5% de la factura. ¿Usted sabe cuánto cobré el mes antepasado? 102.5%.
de lo que facturé. Y así sucesivamente. El problema no es el cobro, el problema es la facturación, convertir usuarios en clientes. Y eso se hace con inversiones, eso se hace con gestión y con una ciudadanía consciente que no se quiera robar la energía. Esa es la realidad. Una última pregunta. Creo que tendríamos que invitarlo también, ¿verdad? Sí. Una última pregunta. Porque ya vienen los estudiantes, ¿qué se llama? Lo que viene ahora. No. Los estudiantes de medicina. No, lo que están... Los estudiantes, Sí. los pasantes. No, Los catedráticos, sí, los catedráticos, Sí. ya. Una última pregunta brevemente. ¿Qué por ciento de robo de energía se da en el ámbito empresarial? ¿Qué por ciento en el comercial y qué Y en por el ciento en residencial? Más o menos. Robo con quintiles. En residencial, Juéguesela en los ahí, tres. sí. ¿Qué por ciento en cada? Jueguese de la y mañana pérdida? me juramento en país posible. Oye, Bueno, mira, ¿qué por oye ciento? algo. Ustedes verán este dato. Con esa promesa ahora mismo va el Ahora dato. mismo. ¿Qué por ciento en el empresarial? ¿Qué por Adelante. ciento No. en el comercial? ¿Y No. qué por ciento en el residencial? Mira, siéndote responsable, porcentajes exactos así no No lo se tengo, tiene. pero te voy a dar Yo te lo ideas, doy, ¿verdad? yo Que te te lo doy. pueden. Un Mira, aproximado. lo que pasa Me que lo valida. lo que pasa que hay industriales, un industrial a veces me representa 2.000 Eso residenciales es. de un Por eso que barrio. te lo voy a- Entonces, la proporción, Es 70, 20, 10. Más o menos. no, Puede mira, rondar. yo te diría, es más o menos una relación 60, lo más vulnerable, clase comercial, espérate, clase negocio y eso, No me la algunos contestes. 30 y 10, 60, 30, 10. No me la contesté. Vamos a ver, ¿qué tú dices? ¿Cuál es el por ciento? Del monto de lo que les roban a ellos. ¿Qué por ciento, 60, 30, 10. ¿Qué por ciento se pierde en el industrial? Ah, ¿Qué bueno. por ciento en el comercial? Del que les roban. Ah, No. en términos, de ya. que le roban. Porque De la yo te lo pérdida estaba de- dando de más lo- o menos una relación Tú me en estabas dando términos de la el pulso. cantidad de No, personas. sino de lo que ustedes pierden Yo por digo esa. que se pierde que por se pierden robo por de esa vía. industriales, que se pierde por robo de comerciantes y que se pierde por robo En de por ciento, residentes. En términos de la cantidad porcentual que ustedes pierden. Sí, no, entonces ahí te digo claramente, no, realmente entre el comercial e industrial que tú dices, nosotros debemos tener ahí cerca de un 30-35%. Y el otro. De la pérdida Y que el ustedes re- tienen. Sí, es más o menos así. Y el otro tiene mucho que ver, sí, porque tengo que ser responsable, tiene mucho que ver con lugares que no tienen medidores y otros lugares más vulnerables, pero es como un 35%. Domingo, como la pregunta no quedó del todo, sino para la próxima entrevista, voy a aplazar mi juramentación. ¿Cómo va a ser? No, ahora lo que sí yo quiero, espérate, Nieve, antes de irnos, Ya fuimos. que tú me digas, no me aumenté el salario, ¿me lo aumenté? pero yo lo dije. Ah, ya No, está es que bien. usted no fue mencionado, es que Ah, cogieron ya. el corte. Donde bien. dice Y los. se le pegó el pelotazo a todo el mundo. Ah, No, ya. es que no se ahí se dijo y se aclaró. Perfecto, muy bien. Rumbo de la mañana.